Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Marina Santini y esto es La Diaria Vivo. Paganini anunció que informe de la URSEA indica suba de precios de los combustibles. La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua ya elaboró el informe mensual en el que indica el precio al que se deberían vender los combustibles, de acuerdo al precio del valor internacional del petróleo. Este miércoles el ministro de Industria, Omar Paganini, informó que la URSEA calculó un aumento de 3 pesos para la nafta y de 10 para el gasoil para el mes de mayo. En diálogo con Primera Mañana del Espectador, el ministro precisó que la decisión sobre el monto del ajuste se tomará en los próximos días. En realidad, la decisión se va a tomar probablemente mañana o pasado, pero todavía no está el equipo económico ampliado, como le llamamos nosotros, no se ha reunido todavía para discutir esto. Sí tenemos la información preliminar, y lo que indica la información preliminar de lo que la URSEA ha calculado es que va a haber una distancia todavía en el mismo sentido, en el sentido de que el precio de paridad de importación va a estar por arriba de los precios actuales de los combustibles. En marzo las autoridades dispusieron un aumento de 3 pesos para las naftas y de 5 para el gasoil, si bien las cifras de la URSEA sugerían un ajuste mayor. Paganini apuntó que la situación de ANCAP en 2022 no es la misma que la del año pasado, cuando la empresa estatal cerró con buenas cifras debido a la compra de combustible que hizo UTE para venderle energía a Brasil. Eso permitió, según argumentó el jerarca en su momento, no subir los precios de los combustibles durante varios meses en 2021. Un buen año de ANCAP, básicamente por esos elementos que tú mencionas, pero este año, justamente por no acompañar la subida del petróleo como se debería haber acompañado, si quisiéramos ser puristas técnicamente, ANCAP tuvo que destinar recursos de su caja para ir, digamos, subsidiando, entre comillas, este nuevo aumento, y esto es lo que estamos ahora revisando bien, a ver qué es lo que se puede hacer este mes. Paganini recalcó que todos los meses se evalúan subsidiar el combustible. Aseguró que cuando los números dan, intentan no subir los precios, pero cuando los números no dan, como ocurrió en los últimos meses, tienen que hacer pequeños ajustes. Legisladores nacionalistas presentarán propuestas al Ejecutivo para la contención de los precios. La bancada de senadores del Partido Nacional se reunió este miércoles con los coordinadores de diputados para definir su agenda de trabajo para lo que queda del año. Más temprano, el senador Gustavo Penades había anunciado que entre las prioridades legislativas están la educación y otras reformas estructurales que propondrá el Ejecutivo. Además, Penades se refirió a las medidas económicas que presentó el Frente Amplio para hacer frente a la suba de precios y la inflación. Dijo que se van a analizar porque opinó que es muy fácil proponer gastar y lo difícil es proponer de dónde sale la plata para gastar. En la misma línea habló el senador Carlos Cami después de la reunión y dijo a la prensa que la bancada nacionalista dialogará con el Ejecutivo, en particular por el aumento de precios. Y trasladarle al Poder Ejecutivo algunas áreas de trabajo que queremos incorporar rápidamente, como lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los precios, donde es especial interés de la bancada trabajar en la materia para que podamos tener resultados muy rápidos. Y también algunos que tienen que ver, por ejemplo, con el MIDES. El próximo lunes la bancada de senadores va a recibir al ministro Lema en reunión de bancada. Y algunos de otros temas que queremos, comprenderán también, dialogar con nuestros socios, con nuestros compañeros del Partido Colorado, Cabildo Abierto y los restantes partidos de la coalición. También anunció que definieron aprobar el proyecto de ley de personería jurídica para los sindicatos que ya se aprobó en diputados. Consultado sobre el proyecto de ley de prisión domiciliaria para mayores de 65 años que impulsa Cabildo Abierto, contestó que se está estudiando. Y algo similar respondió con respecto al proyecto de ley del diputado colorado Ope Pasquet, que busca legalizar la eutanasia. El Partido Nacional la está analizando. En los próximos, no quiero decir tiempo, en el próximo tiempo, en el corto tiempo, vamos a presentar seguramente alguna alternativa, alguna propuesta alternativa en base al proyecto que presentó Cabildo Abierto. Vamos a esperar otros informes que hemos pedido también y estamos inclusive recibiendo algunas delegaciones que sobre este tema nos han pedido entrevistas. ¿Eso quiere decir que todavía no tienen una posición fijada? Que la vamos a estar conformando en el diálogo de la coalición de gobierno. Cami subrayó que lo que se buscó con la reunión fue apuntar a una gran producción y aprobación de leyes para este año. En este sentido, mencionó que tienen preparado un paquete de propuestas que apuntan principalmente a la contención de los precios. En la reunión de hoy hay algunas propuestas más que vamos a acercar al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el senador Botana planteó un paquete de propuestas que ya tienen estado parlamentario, que tienen que ver, por ejemplo, con los aranceles en la tarjeta de créditos o con medidas tendientes a poder
lograr la baja del combustible. Hablamos concretamente de la política de frontera, que tiene que ver con los precios, muy especialmente de este tema. Bueno, esas propuestas de distintos legisladores las vamos a trabajar en los próximos días con integrantes del Poder Ejecutivo y el equipo económico, en el ánimo de poder lograr los mejores resultados en este tema vinculado a los precios. Consultado sobre la reforma de la seguridad social que el presidente Luis Lacalle Pou ha señalado como una de las prioridades del gobierno, el senador expresó que es uno de los temas que se están tratando, pero apuntó que este tema requiere su tiempo para estudiarlo con la seriedad que amerita. Caja de Profesionales analiza elevar la edad de retiro a los 65 años. Hace un par de semanas, el Poder Ejecutivo rechazó la mayoría de las propuestas que el directorio de la Caja de Profesionales Universitarios presentó para financiar su delicada situación económica. Según estima el organismo, si no se aplican soluciones pronto para paliar el déficit que tiene, en 2024 ya no tendrá fondos para pagar las pasividades. Ante esta situación, el directorio volvió a reunirse este miércoles con el Ejecutivo para presentarle otra serie de propuestas. La presidenta de la Caja, Virginia Romero, hizo énfasis en la urgencia de tomar medidas concretas. Además, se refirió a la decisión del directorio de contratar una auditoría externa de la gestión de los directorios de los últimos 15 años. A su entender, aunque no está mal investigar las gestiones, la prioridad debería ser salvar la Caja. Hoy tenemos que salvar la Caja. Si no tenemos Caja, poco va a importar si fue culpa de uno o del otro. Los derechos adquiridos del jubilado que aportó toda su vida y está cobrando, y del que está aportando porque no quiero que nadie crea que estoy en contra de la transparencia, pero creo que no es el momento. Creí que no es el momento y lo dije. Ahora el directorio evalúa elevar la edad de retiro de los aportantes de 60 a 65 años. Romero es partidaria de esta opción, aunque aclaró que la aplicación sería gradual, a través de un régimen de transición. La otra propuesta es aumentar las categorías en la escala de sueldos fictos, que actualmente son 10. La primera paga 2.257 pesos y la más alta 23.710. La idea es pasar a más categorías, creando más escalones, quizá algunos más bajos que la primera. La Fiscalía buscará la condena de 25 de los 36 investigados en la Operación Océano. Esta semana se define la situación de las 36 personas investigadas en la Operación Océano, causa que investiga casos de explotación sexual de adolescentes. Según informó la Fiscalía, buscará la condena por juicio oral de 17 de los casos, mientras que podrían llegar a alcanzar un acuerdo abreviado con 8 de los investigados. Hay otros 7 casos en los que la Fiscalía no encontró evidencia que permitiera demostrar su culpabilidad, y en 5 de ellos se pedirá el sobreseimiento, mientras que para los otros 2, como no fueron imputados, se pedirá el archivo de la persecución penal. Además, hay 2 investigados sobre quienes no hubo formalización del proceso y su situación se está estudiando. Los 2 casos restantes están siendo analizados por la Fiscalía y todo esto deberá definirse antes del 13 de mayo, cuando la fiscal subrogante de delitos sexuales de quinto turno, Mariana Alfaro, deberá presentar las acusaciones que considere. Luego de presentarlas, las defensas tienen 30 días para contestar y la justicia convocará una audiencia de control de acusación, que es la instancia previa al juicio, en la que cada parte debe proponer qué evidencias transformará en pruebas en el juicio oral. Vocero de Un Solo Uruguay dijo que con este gobierno ni siquiera tienen la posibilidad de discutir. Guillermo Franchi, vocero de Un Solo Uruguay, manifestó este miércoles la frustración de los productores del agro ante la falta de diálogo con el gobierno que encabeza Luis Lacalle Pou. En medio del alza internacional de los precios de los productos que exporta Uruguay, los productores persiguen que se han elevado los costos de producción, explicó Franchi a Radio Sarandí. Los precios de los productos que Uruguay exporta, que Uruguay vende, que los productores producen y le venden a la industria en Uruguay para que se exporte, han tenido en el mercado internacional, se vienen manteniendo en muy buenos valores. Pero ha sido mucho más fuerte el incremento de los costos de producción, por ejemplo, en los insumos. Un montón de insumos que son fundamentales para la producción que han tenido un incremento mucho mayor de lo que ha sido el incremento en el valor de lo que se vende. A mediados del año pasado, delegados de Un Solo Uruguay fueron recibidos en la Torre Ejecutiva para tratar el tema de los combustibles, pero presentaron propuestas que no les contestaron, según dijo Franchi, que también fue consultado sobre si tienen prevista una nueva reunión con el gobierno. Lamentablemente no, porque hemos hecho llegar un montón de propuestas, nunca se nos contestó ninguna, pero bueno, de lo que el movimiento ha propuesto,
lamentablemente no ha habido respuesta en nada, ni siquiera respuesta negativa. Entonces Sí. nos parece que seguir insistiendo en la posibilidad de pedir reuniones si ni siquiera se tiene en cuenta o si ni siquiera se contesta lo que el movimiento propone es bastante inútil, vamos a decir. El productor recalcó que si bien el Frente Amplio colocó a Un Solo Uruguay en el rol de oposición durante el gobierno pasado, igualmente se llegó a una serie de intercambios. Con este gobierno, si será diferente la cosa, que ni siquiera tenemos ni la posibilidad de discutir ni la posibilidad de intercambio, porque como le decía, si de las propuestas que el movimiento ha presentado no se responde ninguna, sí es muy difícil, o sea, no hay interlocutor del lado de enfrente. Según Franchi, lo que teme el agro en este momento es que los valores de sus productos desciendan, como ocurrió durante 2013 y 2014, y quedar con una estructura de costos realmente alta cuando los valores de los productos vuelvan a su cauce. Sindicato reclamó apoyo psicológico para policías que actuaron en el caso del hombre que mató a sus hijos. El caso del hombre que mató a sus 2 hijos de 8 y 9 años y después intentó suicidarse en el centro de Montevideo afectó de manera importante a los policías que acudieron al lugar. Después del hecho, el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, SIFPOM, emitió un comunicado en el que reclamó contención psicológica al Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito del Ministerio del Interior. En el texto, SIFPOM señala que los policías son los primeros en presenciar estos horrores que dejan secuelas emocionales profundas como a cualquier ser humano y exigió un mejor acceso a la salud mental. El sindicato pide que no se naturalice trabajar en estas circunstancias, porque situaciones como esta quedan en el subconsciente de los trabajadores y los afectan. El sindicato está trabajando en un proyecto de ley que, entre otros puntos, plantea mejorar la atención psicológica que ofrece el hospital policial. Gobierno de Perú propone instalar una asamblea constituyente. El Ejecutivo de Pedro Castillo presentó al Congreso peruano un proyecto de ley para habilitar una nueva vía para convocar a una asamblea constituyente. Cambiar la actual constitución ha sido una de las promesas de campaña más resistidas del actual presidente, y como el oficialismo no tiene suficientes congresistas para votar una modificación legislativa, el Ejecutivo propuso modificar la Constitución y agregarle un nuevo artículo para habilitar una tercera vía. La iniciativa fue presentada en carácter de urgente en el Congreso y la consulta popular se llevaría adelante el 2 de octubre, en coincidencia con las elecciones municipales y regionales. Que vamos a hacer llegar un proyecto de ley al Congreso de la República, siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales, el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley para que también a través de una cédula se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo por una nueva constitución. Si en esa votación gana el sí, se tendrá que convocar a una asamblea constituyente para redactar la nueva constitución, que sustituiría a la que está vigente desde 1993, creada durante el régimen de Alberto Fujimori. El primer ministro peruano explicó que la asamblea constituyente estaría integrada por 130 personas y sería plurinacional y paritaria. De sus integrantes, 40% representarían a organizaciones políticas, 30% serían independientes, 26% corresponderían a los pueblos indígenas y 4% a las comunidades afroperuanas. Y hasta acá llegó la Diaria Vivo de hoy. Por más información, análisis y entrevistas, podés visitar nuestra página web. Nos vemos mañana, nos leemos siempre.